Horas dramáticas para México. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha sumido a la nación azteca en una ola de violencia que amenaza con desbordarlo todo. Pero, amigos, lo que muestran las noticias estos últimos días es apenas la punta del iceberg. Nos repiten que la muerte del Mencho fue un golpe certero del Estado, un operativo impecable, ejecutado en las montañas de Tapalpa, con el aval de Sheinbaum y la mirada implacable de Trump supervisando. Pero ¿alguien puede creer de verdad que estos grupos criminales crecieron solos? ¿Que un campesino de Michoacán levantó un imperio de cientos de millones de dólares únicamente por talento o suerte? Hoy voy a mostrarte cómo los cárteles no han sido enemigos del sistema, sino la esencia misma, en lo que refiere a las relaciones de México y Estados Unidos. Y más de una vez, el engranaje capital de avanzar con una bota despiadada pisoteando vidas a través del terror. Desde las redes de lavado de dinero montadas en mecanismos impecables de Utah, la teocracia mormona, hasta el flujo constante de armas que cruza desde las instalaciones militares norteamericanas como Fort Bragg, todo forma parte de una maquinaria donde la sangre la pone el pueblo y las ganancias se las reparten en las alturas. En esta entrega vamos a demostrarte cómo el poder político del norte no solo permitió que estas organizaciones florezcan, sino que las financiaron e incluso las utilizaron como instrumentos. Hoy te vamos a contar la verdad de la vida, el ascenso y la muerte del Mencho, como no te la contaron en ningún otro sitio. Así que hoy te diremos lo que nadie más se atreve a decir del cártel de Jalisco. Quédate hasta el último minuto para descubrirlo, pero antes, si tienes patrimonio y voluntad para salvar tu vida, tu libertad y tu tranquilidad, Club Amagi puede ser una solución para ti. Bruce y Mariela son una pareja que se conoció en Nueva York, como si fuera una película de Woody Allen. Trabajaron duro y con mucho esfuerzo compraron 3 propiedades para tener un retiro apacible. Las alquilaban por Airbnb y todo iba muy bien, hasta la Local Law 18 de 2022 que aniquiló al sector. Prohibido el alquiler turístico, de facto. Con los $2.500 del plan de pensiones de Bruce no les alcanza para nada. Y además, el comunista Mamdani que ganó las elecciones los amenaza con un hachazo tributario por su patrimonio, por más que ahora por culpa del Estado está ocioso. Mariela se lo cuenta preocupada a su hermano Antonio, que está pensando en cerrar su tienda en California. Desde que los fiscales financiados por George Soros despenalizaron los robos menores, ha sufrido 17 asaltos. El último fue violento, pero le tiene todavía más temor al adoctrinamiento. Ha tenido que cambiar a su hija de escuela después de que su mejor amiga tenga complicaciones tras una cirugía de cambio de género inducida por profesores progresistas. Todo esto podría parecerle una broma a Eduardo en México, que es arquitecto pero tuvo que irse del negocio luego de que unos burócratas morenistas le hicieran la vida imposible, luchando contra la gentrificación y deteniendo el proyecto donde invirtió todo su esfuerzo. No quiere volver al norte con su familia, porque si allí no pagas un tributo a los narcos, estás frito. Algo similar le ocurre a Claudia en la Argentina, que le entrega el 70% de la renta del campo que heredó de su familia al Estado, pese a que Milei le había prometido una libertad que no ve por ningún lado, pagando por la leche, unos jeans Levi's o un termo Stanley, lo que sus amigos en Estados Unidos. Y todo esto porque no está en España y es varón, como Jaime, que con 40 años ya ha tenido 3 denuncias falsas, obviamente ninguna condena, pero ha pasado 3 noches en el calabozo y lo que no perdió en el divorcio se lo va a quitar Hacienda, temiendo además que la casa que le dejaron sus padres sea ocupada y la pierda para siempre, mientras ahorra para poder pagar lo que el Estado pretende cobrarle para venderla, más de la mitad de su valor. Para todos ustedes, amigos, existe una solución. No es masiva, no es barata, pero puede permitirte ganar muchísima calidad de vida en una tierra estable, libre y accesible, pero solo podrás invertir aquí con alguien de confianza. Por todo eso, si te interesa, regístrate en clubamagi.org. Tenemos cupos limitados y aprovecha que aún puedes votar con los pies y salvar tu patrimonio, a tu familia y tu dignidad humana. Puedes adquirir más información uniéndote en patreon.com/Nicolás Moraz, es gratis, y luego adquiriendo una videollamada conmigo en nuestra tienda oficial. Te espero. No se olviden, amigos, mejor prevenir que curar.
La mujer siempre ha sido el talón de Aquiles de los reyes. Desde Helena de Troya hasta Marco Antonio, que entregó el poder romano y su propia vida por los ojazos de Cleopatra. Y lo que ocurrió en México, señores, no es la excepción. El viernes por la noche, el pintoresco pueblito de Tapalpa todavía dormía bajo una neblina montañosa. En esa franja fría de Jalisco que parece suspendida en la historia, una luz amarilla se encendió sobre la grava húmeda del camino. Era una mujer sin escoltas visibles. Había salido de Guadalajara horas antes, aunque en verdad hace semanas que la estaban esperando. En el rancho distante, uno de los guardias la saludó con un gesto breve y abrió la puerta de la cabaña sin anunciarla. Adentro, Nemesio, el Mencho Cervantes, estaba sentado frente a una mesa con 2 platos fríos y una botella de tequila abierta. «Creí que llegarías antes», le dijo. «La carretera estaba llena, Mencho», se justificó ella, con un hilito de voz. Cenaron en silencio. Afuera, los escoltas fumaban, ignorando que a pocos kilómetros, un teléfono celular apagado durante meses acababa de emitir su primer suspiro digital. La señal subió a una antena rural, y al otro lado del río Bravo, en los fríos pasillos de Virginia, un analista de la CIA ajustaba el zoom de su pantalla y murmuraba: «We may have him». Lo tenemos. El sábado al amanecer la mujer se marchó entre restos de neblina. Nadie sabía que el hombre que la acompañó hasta la camioneta ya estaba siendo monitoreado. Cuando cruzó un punto específico de la ruta, el sistema marcó patrones que la inteligencia artificial reconoció de inmediato, los movimientos que rodeaban a un capo. En la Ciudad de México, el general Ricardo Trevilla recibió el informe. ¿Probabilidad?, preguntó incómodo. «Alta, señor, muy alta». Entonces pidió autorización y según la leyenda, Sheinbaum respondió: «Procedan». El cerco comenzó todavía de noche. Fuerzas especiales avanzaron entre los pinos húmedos, cuidando de no quebrar una rama, mientras helicópteros esperaban en bases cercanas, respirando como bestias contenidas. Antes del amanecer, el calor humano de las cámaras térmicas, la presencia de los guardias armados y el movimiento restringido en torno a la cabaña confirmaron lo que todos esperaban. «¡Es él!», dijo la voz en la radio. Los primeros disparos estallaron contra el bosque, secos y desordenados, pero el Mencho, el mismo Mencho que una vez derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes para demostrar quién mandaba realmente en México, esta vez corrió. Dejó atrás a sus hombres, un muro humano de sacrificables que lucharon hasta morir, y se internó en la maleza, buscando el abrazo oscuro del bosque de Tapalpa. 2 escoltas lo seguían pistola en mano y cargando también lanzacohetes que no sirvieron de nada contra el destino, porque ya estaba escrito. Después de un intercambio furioso de ráfagas de fuego, los fusileros del ejército lo encontraron agazapado, como un animal herido entre las ramas. Tenían la orden de capturarlo vivo o muerto, así que no iban a arriesgarse y el último baile de balas duró apenas 7 segundos. La vida del capo se extinguió arriba del helicóptero poco antes de llegar a Guadalajara. Mientras tanto, en la capital, Sheinbaum reunía a su gabinete con una señal de terror en su rostro. Temía la reacción del cártel y en este caso, su miedo era acertado. A 100 kilómetros de Tapalpa, el Tuli, operador financiero y confidente del capo, ordenó abrir la caja fuerte y empezó a llamar uno a los jefes de la célula. $20,000 por cabeza. Que corra la voz. Vamos a quemar las plazas. Y así, amigos, comenzó la terrible guerra civil que en estas últimas horas, sin cuartel, se libra de punta a punta del país. México ardió en cuestión de minutos. Checkpoints en las ciudades afectadas. En Puerto Vallarta, 200 vehículos fueron convertidos en antorchas mecánicas y sellaron las salidas de la ciudad. En el aeropuerto de Guadalajara, los pasajeros corrieron por las pistas, abandonaron sus maletas y se refugiaron en los baños, mientras más de 100 vuelos eran cancelados. En el Bajío y la Tierra Caliente, 81 tiendas Oxxo fueron atacadas con bombas Molotov. En la autopista México-Puebla, tráileres ardieron mientras sus choferes eran obligados a arrodillarse a punta de fusil, llorando de miedo, temiendo no volver a ver el rostro de sus hijos.
Hasta ahora se habla de decenas de guardias nacionales muertos, además de una mujer que regresaba de su turno en un supermercado. Pero sabemos que las víctimas probablemente se cuentan ya de a miles, y que el nefasto gobierno de Sheinbaum está haciendo todo lo posible por ocultarlas, como ya pasó con el centro de exterminio del Rancho Izaguirre. La razón es sencilla: son ellos, los corruptos de Morena, como antes los del PRIAN, quienes dejaron crecer el cártel de Jalisco hasta volverse un monstruo. Y para los incrédulos, basta con ahondar en la biografía del Mencho para desenterrar la verdad. Nosotros nos hemos tomado el arduo trabajo de hacerlo en tiempo récord, y ahora voy a contarte quién fue realmente el hombre detrás del mito y cómo un simple campesino de Michoacán terminó hackeando al continente americano. Nemesio Oseguera Cervantes nació en 1996 en Naranjo de Chila, un caserío donde la pobreza era tan antigua como los cerros que lo rodean. Criado entre aguacates, hermanos numerosos y riñas callejeras, rápidamente entendió que cuidar las plantaciones de su padre no lo conduciría lejos. Sí, por el contrario, custodiar cultivos mucho más rentables: los de la marihuana. A los 14 años de edad, el Mencho ya estaba metido en aquel oficio estelar, un rito de iniciación en su zona. En la década de los 80, bajo el alias de Rubén Ávila o José López Prieto, cruzó la frontera y se instaló en California, el estado del sol, donde llegaron sus primeras detenciones. A veces por posesión de armas, otras por narcóticos, y sobre todo por el montaje de cocinas clandestinas que comenzaban a perfilar su presunta especialidad. Pero la escena decisiva, amigos, llegó en 1992. En un siniestro bar de San Francisco llamado Imperial, su hermano Abraham negociaba heroína con supuestos compradores. Nemesio, sentado al margen, observó un mínimo detalle, casi imperceptible. Los billetes estaban acomodados con la pulcritud obsesiva de un banco. No había dudas: aquellos compradores eran policías. Llevándose una mano a los bolsillos, intentó abrir fuego, pero ya era demasiado tarde, y un palazo lo dejó tumbado en el suelo, prácticamente inconsciente. Ambos fueron arrestados y en el tribunal Nemesio tuvo un gesto de generosidad delictiva. Se declaró como el único culpable para evitar que Abraham, cargado de antecedentes, acabase condenado a cadena perpetua. Este acto de lealtad lo envió 5 años a una prisión federal en Texas, donde aprendió a hacerse respetar entre hombres mucho más fuertes y peligrosos que él. Finalmente, al cumplir 30, fue deportado y regresó a México sin un centavo, pero con la frente alta. ¿Cómo se ganó la vida? Bueno, fíjense la ironía: ingresó a la policía. Sí, tal como lo oyen, a la Policía Rural de Jalisco. Porque, como te contamos siempre, los males del narcotráfico nacen y se reproducen dentro de las entrañas del Estado. Sin prohibición no hay narco, matemática pura. La historia del Mencho parece confirmarlo todo. Al interior de la institución estudió sus grietas, sus puntos flacos, y pronto abandonó el uniforme para pasar al lado más rentable del crimen organizado. Se llamaba Cártel del Milenio. Allí fue el gatillero de confianza de Armando Valencia, alias El Maradona, y terminó de sellar su destino al casarse con Rosalinda González Valencia, uniendo la pólvora de su brazo con los millones de dólares del clan familiar. Era un mundo de convoyes furtivos, de emboscadas nocturnas, de lealtades compradas al mejor postor, donde el Mencho aprendió a desenvolverse como un pez en el agua. No obstante, en 2003 todo estalló. Su jefe fue capturado y tuvo lugar la ofensiva brutal de los Zetas, que arrasó Michoacán y obligó a la familia Valencia a refugiarse en Jalisco. Allí, en la ciudad de Guadalajara, el Mencho tejió una alianza decisiva con Ignacio Nacho Coronel, el brazo fuerte del cártel de Sinaloa, quien lo ayudó a perfeccionar su estilo. Era un monstruo de voz suave y modales impecables. Un administrador de rutas, dinero y ejecuciones de personas. En Colima y en Jalisco, pero que operaba a un general que no necesitaba levantar la voz para mandar. Y así, llegamos al año 2010. Una fecha clave. Tras la muerte de Nacho Coronel, el mundo narco se resquebrajó, empezando una guerra brutal por la sucesión. Nemesio no aguardó a que le ofrecieran el mando.
lo tomó con sus propias manos y fundó los Matacetas, una secta de guerreros que se presentaba ante el pueblo como los vengadores sociales mientras exterminaba a sus rivales sin contemplación. Poco después, el grupo, que se volvió bastante popular, se conocería como el Cártel Jalisco Nueva Generación, una corporación de la sangre que en apenas una década extendió sus tentáculos a 40 países. Mencho vivió allí sus horas gloriosas. Se convirtió en el señor de los gallos por su obsesión con las peleas entre estos animales, como si lo hubieran sacado de El coronel no tiene quien le escriba, esa aburrida novela de García Márquez. No obstante, el hito que lo convirtió en leyenda ocurrió en 2015, cuando un helicóptero Cougar de la Sedena fue derribado por sus hombres en una carretera de Jalisco. Desde aquel día, Nemesio dejó de ser un hombre para convertirse en un fantasma mítico. No había fotografías actuales de él, nadie sabía cómo lucía su rostro envejecido, solo sobrevivían registros policiales amarillentos de la década del 80. Así gobernaba desde las sombras. Y el Cártel Jalisco Nueva Generación tejió redes en Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y África, convirtiéndose en una multinacional globalizada que sabía leer el mercado y también la política. De hecho, cuando la demanda cambió, abandonaron la metanfetamina y saltaron al fentanilo sin pestañear. Probablemente la orden venía de arriba, concretamente de arriba del Río Bravo. Apoyado por su cuñado Abigail el Cuini, cerebro financiero de los Cuinis, el cártel llegó a tener activos de $50.000 millones. Para que tomen noción, esto es más que el PBI declarado de todo Paraguay. A su vez, para 2019, la DEA estimaba que la fortuna personal del Mencho rondaba como mínimo $500 millones, aunque algunos agentes hablaban de cifras que superan ampliamente los 1.000. Sin embargo, nada traicionaría más a Nemesio que su propio cuerpo. Desde principios de 2025, informes de inteligencia consignaban que padecía mejor dicho, una severa deficiencia renal. Una diabetes fulminante lo obligó a esconderse en cabañas aisladas, conectado a aparatos de diálisis improvisados, supuestos hospitales o laboratorios clandestinos que levantó en el medio del bosque para impedir que el gobierno lo hallase, hasta que finalmente lo hallaron. Aunque bueno, mi amiga Guadalupe desconfía un poco de la gravedad de su enfermedad renal y tiene buenas razones. Sea como fuere, señores y señoras, esta es la historia que cualquiera puede encontrar en los expedientes oficiales y en la cómoda narrativa de Hollywood. Un campesino que se volvió sicario y luego fugitivo. Un jefe que ascendió en la estructura y levantó el cártel más temido. Y así veremos una serie, una película o 5 series y películas en Netflix, HBO, música solemne y finales redentores. Pero amigos, ahora llega la parte que no van a encontrar en las ruedas de prensa. La pieza que falta para comprender por qué el cártel de Jalisco se expandió como ningún otro. ¿Quién lo sostuvo desde las sombras? Naturalmente, Estados Unidos de América. Todo comenzó en una suntuosa mansión de Utah, con un jardín impecable, de un verde que lastima los ojos en una tierra marrón de desiertos, y la bandera roja, azul y con estrellas, la Star Spangled Banner, ondeaban el pórtico, como siempre. Allí, James y Kelly Jensen vivían plácidamente junto a sus hijos como en la postal perfecta del sueño americano. Nadie habría sospechado que detrás de aquella fachada suburbana operaba la que sería señalada como la mayor red energética criminal jamás vinculada a un cártel mexicano. 2.900 cargamentos de crudo robado a Pemex, disfrazados como residuos de aceite industrial para atravesar toda aduana sin levantar sospecha. El oro negro del Estado mexicano. En total, este matrimonio llegó a amasar $300 millones, y de esa fortuna, 47 millones terminaron en las arcas de su comisionista, el hombre más buscado de México, Mencho. La pregunta entonces, amigos, es inevitable. ¿Qué hacían millonarios anglosajones financiando una guerra que desangra a los pueblos olvidados de Michoacán? El propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo definió como una fábrica de lavado, una maquinaria contable diseñada para convertir petróleo robado en dinero limpio, porque, lejos de ser simplemente un ejército de narcotraficantes, el cártel de Jalisco posee al menos 113 compañías activas, inmobiliarias en Zapopan, constructoras discretas, complejos turísticos de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, lo que se te ocurra. Todo está ahí, a la luz del día y a la luz de los ojos de la gente que sabe la verdad. Sin
Sin embargo, apenas el 17% de los individuos identificados como miembros del cártel pisó una celda. El sistema judicial mexicano, diseñado por Morena, con sus amparos de emergencia y su dócil burocracia, servil al delincuente y enemiga de la propiedad y de la empresa, les devuelve sus posesiones a estos asesinos, les devuelve sus cuentas bancarias, sus terrenos, sus coches de lujo, como si todo fuese un abuso administrativo. Hablamos de episodios grotescos, como la hija del Mencho, Laisha Michelle, y su pareja Andías Flores Silva, alias El Jardinero, recuperando activos que cualquier fiscalía habría considerado perdidos para siempre. Pero esto no es nada al lado de lo realmente perturbador. Sí, hay algo más perturbador. Sucede que al otro lado del río Bravo también late el verdadero motor de la violencia, el mercado de armas estadounidense que alimenta pieza a pieza el arsenal de Jalisco. Entre enero de 2025 y febrero de 2026, las autoridades americanas incautaron 4.000 armas y 648.000 municiones, cuyo destino final eran los hombres del Mencho. El arsenal habla por sí solo: 8.535 rifles Colt, 3.881 armas Smith & Wesson, 338 fusiles Barrett 50, que son monstruos de guerra capaces de romper un blindaje o de voltear un helicóptero, ametralladoras RPG-7 y drones comerciales modificados con C4. Terrible explosivo. Que todo este río de plomo haya nacido en Estados Unidos no es coincidencia. Durante años, Washington aseguró haber construido una arquitectura legal impecable para aplastar al narcotráfico. Listas negras, sanciones, órdenes ejecutivas, delatores, incluso convirtieron a los cárteles en organizaciones terroristas sobre el papel. Pero investigaciones y auditorías internas hablan de fugas de información sensible desde el seno de la DEA, de unidades mexicanas entrenadas por agencias estadounidenses que terminan colgando civiles en los puentes de México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció fallas sistemáticas, reportes que se extravían de servidores, alertas ignoradas sin explicación, incluso expedientes detenidos porque la guerra exigía velocidad, según ellos, y la supervisión burocrática siempre llegaba tarde. La jaula perfecta con puertas abiertas. Y así, mientras la cínica Casa Blanca habla de guerra total, la guerra real avanza en silencio. Y amigos, aún sigue faltando la parte más grotesca. ¿Pueden creerlo? Miren, bajo toneladas de marketing político se cuece esta historia. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que Donald Trump no odiaba a los cárteles. Hubo un tiempo en el que necesitó a los cárteles de la droga para literalmente prosperar. En diciembre de 1995, Donald Trump concretó uno de los negocios más llamativos de su carrera, adquiriendo un rascacielos de 283 metros de altura. El edificio, conocido originalmente como Bank of Manhattan, reunía los 3 mandamientos sagrados del negocio inmobiliario: ubicación, ubicación y ubicación. Levantado en pleno corazón de Wall Street, sus propietarios le ofrecían esta joya irrepetible, que en 1929 ostentó el título de la construcción más alta del mundo, a un sujeto de 49 años que había salido de una bancarrota en forma dudosa, en gran medida por su amistad con el presidente Clinton, y quien convocó orgullosamente a la prensa para que presencie la operación. Fiel a sus principios, ocultó que apenas había pagado $1 millón, realmente un regalo, por ese inmueble. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo logró? Lo logró gracias a un narco colombiano llamado José Santa Cruz Londoño, alias El Chepe. Violento y rudimentario en apariencia, era el representante en Nueva York de Gilberto Rodríguez Orihuela, uno de los líderes del pujante Cártel de Cali. El Chepe había llegado a la Gran Manzana a mediados de los años 70, atraído por la comunidad colombiana que se asentó en el noroeste de Queens, donde convivían trabajadores honestos con mafias improvisadas que transportaban droga entre los continentes. En los 80, mientras Trump intentaba emanciparse de su padre Fred promocionando su recién bautizada organización Trump, el Chepe era el rey de la cocaína neoyorquina, y Chepe lucraba con la CIA cuando la CIA ordenó vender impunemente en barrios pobres afroamericanos el residuo de la basura de la producción de coca, justamente el crack. Era la Manhattan sucia que inmortalizó Taxi Driver, una ciudad donde el VIH avanzaba, los robos se multiplicaban, los asesinatos se volvieron rutina, los barrios devastados eran cenizas y las mejores propiedades se vendían a precio de ganga. Todo esto fue una oportunidad de oro. El periodista Michael De Antonio, su biógrafo más
más conocido, sostiene que Trump fue uno de los grandes ganadores de aquella crisis criminal, que quizás la prueba más brutal fue su intervención en el llamado caso de los 5 de Central Park. En abril del 89, 5 adolescentes, 4 afroamericanos y un latino, fueron falsamente acusados de violar a una corredora. Sin pruebas válidas, sin garantías de ningún tipo, Trump aprovechó el clima de pánico y pagó $85,000 para anuncios a página completa en el New York Post y el New York Times, donde enormes letras exigían que regrese la pena de muerte, devuelvan el poder a la policía. Los jóvenes fueron condenados, pero años más tarde, el ADN demostró su inocencia. Sin embargo, los narcos colombianos ya custodiaban la seguridad de los casinos de Trump en Atlantic City, una gran pantalla de lavado de dinero para cualquiera que quiera lavar dinero. ABC de la mafia. Para entonces ya era tarde. Trump había obtenido lo que buscaba, una ciudad diezmada, un mercado inmobiliario desplomado, listo para ser comprado a precio de remate. El mismo mercado resurgió durante la era de Giuliani, financiado por Trump, y esto le permitió consolidar a Giuliani la imagen de salvador urbano, mientras su financista demócrata, todavía demócrata, el gorila anaranjado, disfrutaba de sus dividendos. Los invito, estimados amigos, a compartir este informe en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos, que realmente vale la pena. Y si quieren más datos del Club Amagi, cómo salvar su libertad y su patrimonio, pueden unirse gratis a patreon.com/Nicolás Moraz y desde allí adquirir una videollamada conmigo. Hasta la próxima.